el siglo XVI y XVII surgen allí los principados que se llamaban los Melik de Karabaj, que eran señores feudales profundamente armenios. Anteriormente habían florecido las artes. Los monasterios armenios de Artsaj son del siglo XII, XIII, XIV y son joyas de la arquitectura armenia medieval, aún hoy, siempre que sigan estando en pie. Las cruces de piedra y las iglesias, más de 200 iglesias hay en la superficie territorial de Artsaj. Imagínense el florecimiento espiritual que existió allí en otras épocas. La llegada de los rusos en la primera mitad del siglo XIX da lugar a una dominación extranjera, pero a diferencia de todo lo anterior, era una dominación cristiana. Por lo tanto, había más libertad de pensamiento, más libertad de fe, de religión, y se desarrolló muchísimo la cultura, la iglesia, las escuelas, los colegios, la enseñanza superior, hasta que viene, bueno, a fin del siglo XIX empiezan las persecuciones turcas, y a principios del siglo XX, también impulsadas por esas persecuciones, comienzan ciertos enfrentamientos de los armenios del Cáucaso del Sur con los turcos del Cáucaso del Sur. En ese momento la palabra Azerbaiyán no estaba ni inventada ni existía. Y además, fíjense que yo les hablé de historia armenia escrita del siglo V, VI, y todos esos pueblos no tienen historia escrita, porque no había una cultura histórica. Es decir, si bien Baruir Sevak escribió en un momento, el malogrado poeta armenio, que no nos sentimos superiores a nadie, ¿sí? Simplemente somos armenios, pero bueno, la prueba está de que los textos históricos y el Matenadarán de Yerevan tiene como 35.000 manuscritos armenios, muchos de ellos de cientos de páginas, que hoy son admirados por toda la humanidad. Esos enfrentamientos de principios del siglo XX desembocan en una guerra que se llama la guerra armenio-tártara o armenio-turca del Cáucaso, y de pronto se produce en la Armenia otomana el genocidio de 1915, de lo cual se reciben noticias en todos los lugares armenios. De manera tal que eso repercute también allí, pero el plan de Turquía no era solamente aniquilar o borrar a la nación armenia otomana, sino unirse con los turcos del otro lado de Armenia, que eran los actuales azeríes, en ese momento turcos del Cáucaso, o con los turcos del Asia Central. Por eso empezaron a avanzar los ejércitos hacia el este, pasaron por Armenia, en Armenia fueron derrotados en las batallas de Sardarabad, Payaparán y Garakilise, pero no cejaron en su intento de borrar a los armenios del Cáucaso del Sur. Surge en 1917 la Revolución de Octubre, cae el Imperio Ruso y por lo tanto se produce toda una convulsión dentro de la cual en 1918 se produce la independencia de 3 estados. Los estados son Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Armenia y Georgia habían sido 2 reinos muy antiguos. Azerbaiyán se crea prácticamente en 1918 con ese trozo de territorio que son los turcos del Cáucaso. El estatus de Nagorno-Karabaj-Artsaj en ese momento queda autónomo, prácticamente independiente, porque nunca aceptan la dominación por parte de los que serían los turcos, que ellos veían también como sus enemigos. Pero este aquí que con posterioridad, cuando esa zona se sovietiza, lamentablemente el soviet, que surgió el movimiento comunista bolchevique como una novedad que quería arrasar con todo lo anterior, se violan todas las leyes del derecho internacional y los organismos partidarios son capaces de cambiar límites,
adjudicar regiones, entregar distritos y hacer lo que se les ocurra. Y la prueba de eso fue que por una arbitrariedad, digamos, entre familia que somos, un capricho del futuro dictador terrible, dictador José Stalin, el Nagorno-Karabaj se transforma en una región autónoma, ¿sí? Al igual que Najicheván, que también era una provincia armenia, se transforma en una república autónoma. Es decir, región autónoma de Nagorno-Karabaj y República Socialista Soviética Autónoma de Najicheván. Queda bajo la jurisdicción administrativa de la República de Azerbaiyán soviético. Pero no se olviden que dentro de la Unión Soviética esas fronteras entre repúblicas eran más bien ficticias, no había demasiado frontera ni existían las soberanías nacionales dentro de la Unión Soviética. Justamente ellos tenían la intención de disolver las nacionalidades para crear una nueva identidad soviética. De manera tal que al ser autónomas ya se indicaba que había una diferencia, porque si no, se habrían incorporado directamente dentro de esa República de Azerbaiyán soviético. ¿Me comprenden? Muy bien, Azerbaiyán empezó a partir de 1920 y pico una tarea paulatina y tranquila y pausada de limpieza étnica. ¿Qué pasó? Lo logró en Najicheván. Najicheván, que era una de las provincias armenias más lúcidas, ilustradas, educadas y cultas, hoy no hay más armenios. ¿Por qué? Los echaron, les hicieron la vida imposible, les quitaron sus pertenencias, les quitaron las iglesias, les cerraron las escuelas hasta que no quedó nadie. Pero la gente de Karabaj, que nunca había sido doblegada por ningún dominador, no aceptó ese mismo método y lo único que lograron los turcos azeríes fueron disminuir la mayoría poblacional de un 85-90%, 95% a principios del siglo XX, hasta un 80% a fines de los años 80. ¿Me comprenden? Y ese, a fines de los años 80, cuando los armenios veían que la cosa está, digamos, siendo peligrosa para su subsistencia como parte de la nación armenia, es que se reúnen en el organismo parlamentario que tenían, que se llamaba Soviet Supremo de los Diputados Populares de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, y el 20 de febrero de 1988 votan una resolución por la cual se dirigen al gobierno de Azerbaiyán soviético en Bakú, al gobierno de Armenia soviética en Yereván y al gobierno de la Unión Soviética en Moscú, pidiendo de los tres gobiernos la transferencia de la autonomía de Nagorno-Karabaj de la jurisdicción de Azerbaiyán soviético a Armenia soviética. ¿Me comprenden? Muy bien. ¿Cómo fue respondido eso? Ese era un pedido constitucional y legítimo y además legal. La Unión Soviética preveía ese tipo de cambios, ¿me comprenden? Porque era una región autónoma. Sin embargo, Azerbaiyán lo desconoció y empezó, aún dentro de la Unión Soviética, la persecución. Los pogromos más directos, pogrom significa persecución, matanza, ¿sí? Es una palabra rusa, empezaron pocos días después de ese 20 de febrero, creo que el 27 de febrero de 1988, en la ciudad de Sumgait, cerca de Bakú, donde a los armenios los empezaron a perseguir, a pegar y a asesinar solo por el hecho de ser armenios, porque no había ninguna razón, ni esa gente todavía no estaba ni enterada dentro de las dificultades de comunicaciones de esa época, que en Nagorno-Karabaj se había producido ese pedido legal y constitucional. De manera tal que esa fue la prueba de que Azerbaiyán y su dirigencia no aceptaban justamente este pedido constitucional y estaban decididos a cualquier cosa.
Dentro de Azerbaiyán soviético vivían más de casi 550.000 armenios, de los cuales en Nagorno-Karabaj no llegaban a 180.000 más o menos. Quiere decir que había más de 300.000 en otros lugares, especialmente en Bakú, en Kirovabat, en un montón de ciudades donde los armenios vivían desde época inmemorial. ¿Me comprenden? ¿Se acuerdan de la canción Kedayen? Kedayen es un lugar que era un lugar armenio dentro de Azerbaiyán, donde se hablaba armenio, se iba a la escuela en armenio y se cantaba en armenio. Bueno, las persecuciones fueron terribles, mataron, expulsaron, persiguieron, quemaron iglesias, quemaron archivos. Pero ¿qué pasó? Esto querían hacerlo también con la población de Nagorno-Karabaj, pero esa población que nunca había sido dominada, dijo, señores, acá se les termina, empuñó las armas y con un pasado heroico como tenía desde la época muy antigua, incluso de la Segunda Guerra Mundial, donde dieron centenares de héroes al ejército soviético que luchó contra los nazis, ¿sí? Y héroes de la Unión Soviética, dijeron, acá basta, empuñaron las armas y se defendieron. Ese fue la razón por la cual no se perdió Artsaj, porque su pueblo emprendió la lucha. Y entonces Armenia, ¿sí? Disculpame que te corte, pero aprovecho que esbozaste y más o menos cerraste una idea, es que se va a cortar este Zoom. Entonces, aprovecho que le diste forma a esta idea para pedirles a todos que salgamos y volvamos a conectarnos en el mismo link. Tenemos esta idea y la continuamos apenas nos conectemos, ¿sí? Perdón, sí. Quiero agregarles algo, que nadie tiene obligación de seguir en el link. No, por supuesto, los invitamos a seguir escuchando y participando de esta conversación para después abrirlo también a preguntas. Cerramos y volvemos a ingresar. ¿Sí? Muchas gracias. Que verdaderamente ahora en el siglo XXI a veces resulta casi incomprensible si no fuera porque nosotros, digamos, conocemos tan lamentablemente, ¿no? a las costumbres de Turquía como Estado, de Turquía como dirigencia y de la dirigencia de Azerbaiyán. No se olviden que actuales turcos de Turquía y turcos de Azerbaiyán hablan de una nación, dos estados, ¿no? Con lo cual justamente estarían certificando el hecho de que se trata de lo mismo. Estábamos entonces que a partir de 1988 se va produciendo entonces la expulsión, deportación de todos los cientos de miles de armenios que vivían en Azerbaiyán. El 20 de enero de 1990, les doy así una perlita, ¿no? Aparecía en la prensa internacional la noticia de que el campeón mundial de ajedrez, ¿se acuerdan que le decían el genio de Bakú? Que era Garry Kasparov, ¿sí? Claro, para los turcos de Azerbaiyán, Garry Kasparov era armenio como para nosotros. Entonces, desataron las atrocidades y digamos, incluso contra los Kasparov, a tal punto que para salvarse él y salvar a su familia, las noticias internacionales daban cuenta de que había conseguido que le mandaran un vuelo privado desde Moscú y se pudo salvar con su familia y otros conocidos muy allegados abordando ese vuelo, y parece que fue una odisea llegar al aeropuerto, que estaba todo el camino interrumpido por las hordas salvajes de turcos azeríes que cometían atropellos y atrocidades contra los armenios, ¿no? Y eso justamente Garry Kasparov lo hizo notar en repetidas oportunidades. Supongamos, ya estamos ahora, ya 1990 fue un año trágico por las persecuciones y la destrucción de las propiedades armenias, la confiscación. Yo quiero transmitirles
para que todos ustedes tengan idea de lo que significa para un pueblo entero irse. Digamos, supónganse un pueblo de 10.000 habitantes, ¿sí? ¿Qué significa irse del lugar donde vivieron todas tus generaciones? ¿Sí? Abandonar todo como podés, porque si no, no podés salvar tu vida, ¿sí? Dejar absolutamente todo y emprender el camino del destierro sin saber a dónde vas. Eso es lo que ocurrió con más de 300.000 personas armenias de Azerbaiyán a principios de los años 90 que no habían cometido ningún otro delito más que el de ser armenias. Como la situación se precipita con el tiempo y los ataques fueron directamente ya tremendos y prácticamente ilimitados contra Nagorno-Karabaj, que además fue sitiada, es decir, se le cerraron todas las vías de comunicación con Armenia y con el mundo exterior. Imagínense que todo este movimiento produjo en Armenia el nacimiento de otro tipo de movimiento que en ese momento se llamó el movimiento de Karabaj, justamente porque nació por solidaridad con los hermanos armenios de Karabaj. Ubiquémonos un poco en la idiosincrasia y la conciencia histórica del armenio. A ver, en 1915 a 1923, cuando se produce el genocidio, Armenia no existía, no era un estado ni un país, ni era un país que se llamara Armenia y que fuera colonizado por otro. Estaba dividido en 3 imperios, el imperio otomano, el imperio ruso y el imperio persa, y no existía, de manera tal que los turcos cometen el primer genocidio del siglo XX contra ¿quiénes? Contra sus propios súbditos, los armenios otomanos. Es decir, mataron a los propios habitantes de su país, ¿sí? Y los armenios no tenían un país que los defendiera o que elevara su voz, ¿sí? Pero cuando la población de Nagorno-Karabaj quiere ejercer el derecho de autodeterminación y pasar a ser una región autónoma, pero dentro de Armenia, y ahí se produce entonces una reacción, porque ¿cuál era la gran diferencia? Que había una Armenia, que si bien no era independiente todavía, como había existido un Estado armenio independiente entre 1918 y 1920, eso determinó que se creara la República Socialista Soviética Armenia dentro de la Unión Soviética. Si no, quizás tampoco eso habría existido. Entonces, claro, era la Armenia soviética, pero había una conciencia nacional que se había ido desarrollando sobre un aspecto cultural, histórico, en los 70 años de dominación soviética, que de pronto surge, ¿sí? Surge así a la superficie y determina que la gente se solidarice. Esa gente dice, ¿cómo? Los armenios están acá a pocos kilómetros, no tenemos comunicación con ellos, pero están sometidos al bombardeo, están sometidos a los ataques, los han rodeado, están sitiados, no tienen comunicación con el mundo. Nosotros no podemos ser indiferentes, ¿me comprenden? Y toda esa dirigencia que se había venido gestando a través de los últimos años de la dominación soviética y que se había, digamos, había tomado una forma más efectiva en la época, algunos se acordarán de las palabras, el glasnost, que era la transparencia, y la perestroika, ¿sí? Entonces, eso permitió que esa dirigencia intelectual de Armenia tomara las banderas de resguardo de la nacionalidad y resguardo de las tradiciones y la pertenencia de la tierra en Artsaj, que era esa región autónoma de Nagorno-Karabaj, que determinó, señores de Bakú, nosotros de acá no nos pensamos ir, vivimos desde hace más de 3.000 años, por acá pasaron todas las hordas
de invasores que se les ocurra, desde Tamerlán hasta los turcos otomanos, los turcos de Mustafa Kemal, todo lo que se les ocurre y nosotros seguimos acá. Nosotros no nos vamos a ir. Y así empezó esa resistencia que dio lugar a la formación en Armenia de lo que se llamó Comité Karabaj, que estaba, digamos, encabezado por grandes intelectuales armenios, y determinó que el tema de Nagorno-Karabaj se transformara en un tema pannacional armenio, que involucrara a los armenios de Nagorno-Karabaj, a los armenios de Armenia, que eran, digamos, los habitantes de Armenia, y los armenios de la diáspora. No solo de la diáspora occidental, descendiente del genocidio turco, sino también de la diáspora oriental, es decir, fundamentalmente de la diáspora iraní y de la diáspora rusa, y de la diáspora de los países que habían sido sovietizados después de la Segunda Guerra Mundial. Eso produjo un movimiento armenio mundial que determinó no solo la continuación de la lucha, no solo el cuestionamiento de las autoridades soviéticas de Armenia por no plegarse a estas reivindicaciones, sino también que empezó a germinar prácticamente un sentimiento estatal que serviría de base para la creación del Estado armenio, pero ya fuera de la órbita soviética y fuera de una regimentación ideológica, como podía ser la del marxismo-leninismo y la de un sistema de partido único, ¿no? Entonces, se producen todas estas cosas simultáneamente. Cuando la población de Nagorno-Karabaj ve que ya es imposible resistir semejante presión y los ataques armados de toda índole, decide entonces que solo emanciparse, separarse directamente y crear un Estado independiente la puede hacer valer como país que está defendiendo sus intereses. Y es por eso que del Cáucaso la primera independencia le corresponde a Nagorno-Karabaj. El 2 de septiembre de 1991, la región autónoma de Nagorno-Karabaj se transforma en República de Nagorno-Karabaj, que después va a ser ratificada unos meses después por un referéndum que reconfirma esa decisión, ¿sí? Muy bien. El 2 de septiembre entonces se independiza Nagorno-Karabaj o Artsaj. El 21 de septiembre, ustedes saben, estaba programado el plebiscito de Armenia y entonces el pueblo vota prácticamente en forma unánime por la independencia y Armenia declara la independencia de la República de Armenia. Todavía Azerbaiyán era soviético. Meses después, ya casi en la disolución de la Unión Soviética, se produce la independencia de la República de Azerbaiyán, cuando ya prácticamente la guerra había tomado formas muy violentas, que se irían agudizando, y no es el momento ahora de contar cada episodio, con el transcurso del tiempo, hasta que empieza a justamente producir preocupación en todo el mundo civilizado y especialmente en la seguridad mundial. Esa guerra entra primero bajo la atención de lo que en ese momento se llamaba Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, que actualmente es la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, pero que justamente como su nombre lo indicaba, estaba dedicada a cuidar todos estos temas, y de esa organización también forman parte los Estados Unidos. Así que hay que tener en cuenta toda esta relevancia, ¿sí? Y también empieza a interesarse, por supuesto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La guerra se acentúa en 1991, 92, 93, la llegada
es decir, Armenia directamente se decide a ser de alguna manera garante de la existencia de la población de Nagorno-Karabaj, porque se imaginan que esa población, sin la participación de Armenia y los voluntarios armenios que fueron para defender a sus hermanos, ¿sí? Se crean en Nagorno-Karabaj lo que se llama el ejército de autodefensa, ¿sí? De Artsaj o Nagorno-Karabaj, y claro, los armenios venían de un entrenamiento muy bueno militar dentro del ejército rojo, el ejército soviético, y se destacaban por su desempeño militar. Esa guerra, entonces, con participación de soldados y personalidades que fueron héroes, les doy el ejemplo de Monte Melkonian, por ejemplo, y gente, digamos, combatientes de gran valor que dieron su vida en aras de la protección de la patria, han pasado verdaderamente a la historia. Los armenios entonces, para defenderse, tuvieron que silenciar muchos puntos desde los cuales los azeríes los atacaban, y eso produjo que Nagorno-Karabaj creara como una zona a su alrededor que ocupó para asegurarse la defensa. Fíjense que sin esa zona, estamos hablando de superficies muy pequeñas. Nagorno-Karabaj, como región autónoma, tenía 4.400 kilómetros cuadrados. Quiere decir que prácticamente de cualquier lugar fronterizo, hoy una pieza de artillería podía alcanzar a una población y matar civiles. De manera tal que había que asegurarse una zona, y esa fue la zona que se llama como zona buffer o zona tapón, y que hoy, junto con los 4.400 kilómetros cuadrados originales, constituye la República de Artsaj, que tiene algo más de 11.000 kilómetros cuadrados, por supuesto, que defendida durante casi 30 años, merced a el sacrificio ya de más de una generación, porque estamos hablando de más de una generación que ya no sabe nada de lo que es ser gobernada por turcos azeríes. ¿Comprenden? Ni comprende esa posibilidad de volver a ser gobernada por turcos azeríes, porque crecieron desde que nacieron en libertad. Armenia ya era independiente y las tratativas internacionales de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa crea un grupo de trabajo que se llamó Grupo de Minsk, que tiene vigencia hasta la actualidad, pero no en el formato actual. El Grupo de Minsk tenía, no me acuerdo el número exacto, pero unos 15 países miembros, y merced a el trabajo de esa Organización de Seguridad Europea, más la intermediación de Rusia, que ya era también independiente, pero que no se podía decir que no tuviera influencia en lo que había sido el área soviética anterior, entonces ellos empiezan a trabajar para lograr el cese del fuego y en 1994, en mayo, se firma una tregua, cese del fuego, ténganlo en cuenta, porque lo firman 3 partes, no 2. Hoy día se habla, y hasta los medios hablan de un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Sí? Señores, esto no es estrictamente un conflicto entre 2 países como Armenia y Azerbaiyán. Este es un conflicto que fundamentalmente encuentra sus bases en el total desconocimiento y el rechazo de Azerbaiyán del ejercer el derecho de libre determinación al pueblo de Artsaj que vive allí desde hace 3.000 años. Por eso surge el conflicto y por eso quiero que les quede a todos. Armenia no tiene ningún reclamo ni de 1 centímetro cuadrado de Azerbaiyán. Armenia nunca dijo que quiere
un pedazo de territorio de Azerbaiyán. Pero Armenia lo único que no puede permitir es que se produzca otro genocidio. No sé si ese concepto está claro. Justamente el que quiere que la gente piense que esto es un problema binacional es Azerbaiyán, porque de esa manera justifica la no aceptación de las condiciones de supervivencia de ese pueblo que quiere vivir donde vivió siempre, que quiere rezar en las iglesias que construyeron sus antepasados hace 2000 años y que quiere ir y estudiar en esos monasterios que fueron las universidades armenias de Artsaj en el siglo XII o XIII. ¿Está claro? Una de las cosas, de las acusaciones más graves que hace Azerbaiyán, y la gente se lo cree, porque como el tema es tan complejo, en lugar de ir a las fuentes, la gente dice, uy, Azerbaiyán dice que Armenia tiene que cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, número tal, tal, tal y tal. ¿Sí? Son 4 resoluciones, ¿sí? De 1993. Es decir, un año antes de que se firmara la tregua tripartita supervisada por el Grupo de Minsk. Esas 4 resoluciones, 1993, ¿a qué se referían? Se referían a la guerra que estaba ocurriendo en 1993. Y le decían a las partes que dejen de matarse, dejen de usar artillería y dejen de morir. ¿Me comprenden? ¿Y a quiénes se lo decían? Se lo decían a Azerbaiyán, ¿sí? Se lo decían a Nagorno-Karabaj, que eran los que no querían vivir bajo Azerbaiyán o no querían que los mataran y le trataban de impedir morir, ¿sí? Y a Armenia, que era parte involucrada porque no quería dejar que mataran a los armenios de Nagorno-Karabaj. ¿Está claro este panorama? Si no se entiende este panorama, no se entiende nada de lo posterior. Azerbaiyán sigue pidiendo que se cumplan las resoluciones de 1993. ¿Sí? Esas resoluciones no tienen ninguna vigencia hoy. Era para interrumpir la guerra de ese momento y después, cuando se alcanza la tregua de 1994, un tipo de resolución posterior a 1994 lo habrían hecho. No lo hicieron, ¿por qué? Porque delegaron toda la responsabilidad en el grupo de Minsk de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Ese grupo, luego de la tregua, toma la constitución actual. Pasa a tener una comandancia tripartita, 3 países, que son 3 países importantísimos, los 3 miembros de la Organización de Seguridad en Europa, de las Naciones Unidas, pero además son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ustedes saben que los únicos países del mundo que no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer algo son los 5 países, que son estos 3, ¿sí? Más China y Reino Unido, que son los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque eran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro? Muy bien. Estos 3 países han manejado las negociaciones de paz desde 1995 hasta ahora, es decir, 25 años. ¿Sí? Han llegado. ¿Me comprenden? ¿Por qué no han llegado a otros? ¿Por qué? Porque Azerbaiyán quiere que la solución sea solo sobre la base del respeto por la integridad territorial de los estados. ¿Sí? Y resulta que cuando ustedes ven el pacto fundacional de las Naciones Unidas, ¿sí? Las Naciones Unidas no se formaron para garantizar la integridad territorial de los estados, sino que tuvieron como punto de partida algo que se llamó la libre determinación de los pueblos. Es decir, querían que los pueblos pudieran libre determinarse. ¿Sí? Por eso,
con el transcurso del tiempo, el grupo de Minsk, presidido, repito, Rusia, Estados Unidos y Francia, pero Francia no por sí sola, sino en representación de la Unión Europea, lo que le da mucho más categoría, ¿sí? Dijeron que este complejo problema no se puede solucionar por la fuerza. Es decir, señores, renuncien al uso de las armas, renuncien al uso de la fuerza, pero además otro principio dice que hay que renunciar a la amenaza del uso de la fuerza. Fíjense qué originalidad. Uno no puede usar la fuerza y tampoco tiene que amenazar con usar la fuerza, ¿sí? Otro principio que va a haber que respetar o tener en cuenta es el principio de integridad territorial. Dice que hay que tener en cuenta que es el de la libre determinación de los pueblos antes de la resolución del estatus final de Artsaj o Nagorno-Karabaj. Y ahí es donde Azerbaiyán coincide o piensa que tiene todo perdido, porque si la población de Artsaj con garantía internacional puede autodeterminarse, más bien que se va a autodeterminar por la independencia y no por seguir perteneciendo a Azerbaiyán porque son armenios. ¿Me comprenden? Entonces, 25 años, lo único que hace Azerbaiyán es entorpecer todas las tareas del grupo de Minsk y decir siempre que se está armando porque está cansada y porque va a solucionar el problema tal como la comunidad internacional dice que no hay que solucionarlo. Esto determinó que a través de los años hubieran ataques aislados a todo lo largo de la línea de contacto. Línea de contacto es el límite entre Azerbaiyán y la zona que defiende el ejército de defensa de Artsaj, ¿me comprenden? Y tiroteos, invasiones pequeñas, invasiones un poco mayores, algún atisbo de guerra, como la guerra de los 4 días del año 2016, ¿sí? Y todo se va manifestando de esa manera hasta el desarrollo de una política armenofóbica y contraria a todo lo armenio, que es resultado de la política armenofóbica del presidente actual de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Su padre, Heydar Aliyev, era un tipo de la época soviética bastante más amplio en sus pensamientos que su hijo, y el apoyo abierto de Turquía, que poco a poco va alimentando más sueños de expansión otomana y especialmente acerca de las desviaciones de alguien que, como Erdogan, ya toda la comunidad internacional coincide en que se está transformando en algo así como un Hitler de los nuevos tiempos. Esto determina, por supuesto, una gran campaña armamentística de parte de Azerbaiyán y Armenia, que no tiene otra solución que armarse, no porque sea partidaria de la solución por la fuerza, sino porque tiene que estar preparada, porque el otro contrincante dice que va a solucionar el tema por la fuerza. Claro que esto siempre se manifestaba dentro de la órbita de influencia de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y la órbita de influencia de lo que sería el Cáucaso como sucesor de influencia rusa que viene de la época de la influencia soviética. ¿Comprendido? Muy bien. Contra esto es contra lo cual quiere dinamitar todo el andamiaje Azerbaiyán y Turquía, que quieren que esto se transforme en un problema de otra dimensión internacional y ahora desafían al mundo tratando de impulsar una solución que verdaderamente, dada la jerarquía de los que encabezan el grupo de Minsk y las tratativas de paz, parece obra de gente verdaderamente desequilibrada y que no tiene el mínimo respeto por las decisiones de la comunidad internacional. Y estoy hablando
tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y de las grandes potencias. Antes de terminar con el día de hoy, les digo que en esta semana, que parece que pasó un siglo desde el ataque del 27 ahora de septiembre, recuerden que hubo otro ataque el 12 de julio, pero que Armenia rechazó con éxito. Este ataque del 27 de septiembre dio lugar primero a una decisión del Consejo de Seguridad que, contra todas las esperanzas de Azerbaiyán, ¿sí?, reafirmó la obligación de las partes a cesar las acciones, ¿sí?, y volver a entrar en negociaciones. ¿Dentro de qué órbita? No, como dice Azerbaiyán, de pasar el problema solo a Naciones Unidas. No, justamente de seguir bajo la preponderancia del Grupo de Minsk, ¿sí?, de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, y le presta de nuevo todo su apoyo a los copresidentes, Rusia, Estados Unidos y Francia, para que impulsen la reanudación de las negociaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Azerbaiyán? No le importó absolutamente. ¿Cuál fue la respuesta de Turquía? Impulsar su apoyo a Azerbaiyán, que ya es abierto. Hace unos días, en esa Asamblea General de Naciones Unidas online, los dos presidentes de las dos repúblicas turcas, es decir, el presidente turco de Azerbaiyán y el presidente turco de Turquía, Aliyev y Erdogan, pronunciaron dos discursos que, si no eran un preaviso de guerra, bueno, entonces no entendemos el idioma, ¿sí? Y la amenaza de Azerbaiyán en el mes de julio de atacar la central nuclear de Medzamor y el apoyo explícito de Turquía hacen temer por un peligro genocida. Es decir, esto no es juguete, ¿sí?, porque volar la central nuclear de Armenia sería una catástrofe ambiental y regional que no tendría precedentes. De manera tal que, fíjense, el Consejo de Seguridad emitió su declaración. La semana pasada hablaron los tres presidentes en una declaración conjunta. Fíjense las diferencias que hay entre Putin y Trump, son abismales. En el tema de Karabaj, nada, no tienen diferencias. Coinciden absolutamente en todos los principios y todas las resoluciones, apoyados apasionadamente también por Macron. Así que estamos frente a esto. Como noticia del día les digo que hoy Çavuşoğlu, el canciller de Turquía, estaba en Bakú, ¿sí?, siguiendo con su retórica belicista anti-Armenia y prácticamente exhortando a la continuación de los ataques. De estos días se podría hablar un siglo, no lo vamos a hablar. La idea era que ustedes, que seguramente saben las noticias de los últimos días, la situación actual es combatir noticias relevantes, sí, bueno, los bombardeos de los centros civiles, bombardear Stepanakert y Yushi, las dos joyas de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, Stepanakert como ciudad moderna, Yushi como ciudad histórica, centro cultural religioso. La iglesia armenia de Yushi, que hoy está en funcionamiento, hasta la construcción de la catedral, nueva catedral armenia de Ereván en el año 2001, la iglesia armenia más grande del mundo. Les digo para que se comprendan las dimensiones de qué estamos hablando. ¿Entienden? Y la muerte de civiles, acá hay una diferencia fundamental. Ambas partes reciben las exhortaciones a bajar las armas, ¿sí? Muy bien. Si Azerbaiyán cede el ataque y baja las armas, ¿qué ocurre? Se inicia el periodo probable de paz, las conversaciones, ¿sí? Si los armenios bajan las armas unilateralmente, ¿qué pasa? Viene el genocidio. Es decir, la diferencia entre ambas posiciones es fundamental y es abismal. De manera tal que
fuerzas de solidaridad, que sean, o sea, de donde hayan venido, sean de donde vivan y bajo qué régimen vivan, todos han expresado una solidaridad sin precedentes en defensa de la vida, en defensa de Artsaj. Artsaj no quiere conquistar a nadie, no quiere dominar a nadie, y Armenia menos. Lo único que quieren es que esa gente que formó parte siempre del pueblo armenio y formó parte geográfica e histórica de Armenia, pueda seguir viviendo de acuerdo con sus costumbres, su idioma y su total libertad de decidir su destino. No hay absolutamente ningún otro objetivo, y para eso sí, Azerbaiyán lucha por un trozo de tierra, ¿sí? Aunque no tenga gente. Armenia y los armenios de Artsaj luchan por la vida de la gente que vive en ese trozo de tierra. La diferencia es abismal. Yo no sé si les aclaré algo, les agradezco mucho que me hayan oído y lamento muchísimo que hayan tenido que escucharme hablar tanto tiempo. No. Yo habría querido que fuera mucho menos. Fue un lujo, Rubén, tal como decís vos. Hay que dar batalla también desde el discurso, desde el conocimiento, y sabemos, sobre todo hoy en día, que los bombardeos son también a través de la información falsa y de las noticias falsas. Por eso es bueno estar armados desde las palabras, estar armados desde los discursos, y la verdad es que creo que nos diste hoy herramientas e insumos para poder dar batalla desde las palabras y defender también aquí nuestro territorio. La verdad es que se está por cortar nuevamente, quedan 2 minutos de esta sesión de Zoom. Nosotros les proponemos, si vos, Rubén, estás de acuerdo, a iniciar nuevamente sesión para quienes quieran hacerse algunas preguntas y luego sí cerrar, pero para dar ese espacio de conversación. Si te parece bien, Rubén, volvemos a... A ver, primero, Sí. yo pedí disculpas, yo no tengo ningún problema en responder, yo no tengo problema porque yo estoy cómodo, les veo las caras y me pongo feliz, ¿sí? Pero no crean que yo me quiero abusar de ustedes porque no es así, ¿eh? Yo no quiero... No, al contrario, es al revés. Queremos seguir pidiéndote tiempo para que respondas las preguntas que hagan falta. Queda Si justo, ustedes quieren, me preguntan. Bien, bueno, si les parece bien, una vez más, por última vez, cerramos esta sesión y volvemos a ingresar con el link y ya vamos directo a las preguntas. Muchas gracias a todos de nuevo y nos encontramos de nuevo en este link. Bueno, y ahora sí, Rubén, ¿estás? Sí, todavía hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes. Mira, más de 50 participantes. Ani, yo no sé si vos tenés alguna consulta por WhatsApp, pueden hacer preguntas por el chat, Anabela las recibe, y si no, quien quiera está invitado a abrir el micrófono y consultar. Ana, es posible, ¿no? Que active. Quiero darles... Sí, me pueden escribir por el chat. Una pequeña armita, ¿no? Porque cuando dicen la disputa territorial, ¿sí? Entre Armenia y Azerbaiyán, ¿sí? Sí. Sí. Digamos, por definición hay que rechazarla, porque digamos, si nosotros en ningún momento quisimos tomar absolutamente ningún terreno de parte, ni el inicio del problema, que viene con la decisión del Parlamento de la región autónoma en 1988, ¿sí? Era simplemente pedir la transferencia de la región autónoma como autonomía. Así que fíjense
a veces cuánto la mentira que repiten, imagínense que nosotros no tenemos que luchar solamente contra la mentira que difunde Azerbaiyán, sino contra la mentira que difunden Azerbaiyán y Turquía, ¿sí? Absolutamente de acuerdo en la planificación general de cómo silenciarnos o cómo decir que lo que decimos nosotros no es verdad. Exactamente, sí. Bueno, por eso es tan importante esto que vos aclarás, porque de hecho es uno de los títulos que más se ve, la disputa territorial, o en el discurso es lo que más aparece, en el discurso sobre el tema, que es una disputa por territorio. Además, hay una pregunta retórica en este momento que es la siguiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Dejar que los maten? ¿Dejar que se produzca un segundo genocidio? No sé si lo leyeron, pero les recomiendo el editorial de hoy de La Nación. Hoy La Nación publicó un editorial sobre que el mundo debe impedir, o creo que era así, no me acuerdo, un segundo genocidio armenio. Perfecto. Bueno, ahí están haciendo preguntas en el chat. Rubén, de hecho ahí Cecilia preguntaba cuál es el medio de comunicación menos mentiroso y más verídico. A lo mejor justo esto que vos recomendabas de la editorial de La Nación, o sea, vos podés contar a lo mejor qué medio de comunicación está informando de forma más verídica o neutral, al menos, o objetiva, este conflicto. Miren, ¿no? Eso es imposible de decir. La mayoría Claro. de los medios, es decir, la mayoría de los medios argentinos se nutre de las agencias internacionales. Las agencias internacionales tienden siempre a simplificar los asuntos. Se imaginan que para muchos de ustedes, quizás, que por el interés que tienen, ¿sí? Y además el origen armenio de muchos de ustedes, o por la amistad que tienen con armenios muchos de ustedes, deben conocer más que el común de la gente, ¿sí? Pero así todo, es muy complicado el tema. Digamos, no es tan directo. Entonces, no pidamos, por ejemplo, yo no sé si escucharon ayer el reportaje que le hicieron a la embajadora de Armenia en el programa de Jorge Lanata, Sí. al mediodía, ¿sí? Bueno, el de ayer fue una entrevista un poco diferente porque los entrevistadores demostraban que sabían bastante. ¿Me comprenden? Sí, sí, tal Es cual. En las decir, preguntas se notaba que se habían informado. no, que no es común, es decir, a veces puede ser común en uno de los participantes, ¿no? Pero ayer se notaba que varios de los que preguntaban tenían bastante fundamento en lo que preguntaban. A mí me llamó la atención. Ustedes habrán escuchado que la embajadora salió muchas oportunidades, salió por televisión, por radio. Además, hay algo que hay que condenar, que es cuando nos quieren, cuando a uno le dicen, hoy yo quiero saber las dos campanas, ¿sí? Es decir, a ver, ¿qué dicen los armenios y qué dicen los turcos? Bueno, si vos querés saber la campana del tipo que mata, ¿sí? Es lo mismo que para esclarecer las torturas de la dictadura militar, ¿sí? Vos pongas en dos sillas a un torturador y a un torturado y les escuches a los dos la confesión, a ver con cuál te quedás. No sé si me entienden. Sí, ¿Cómo yo voy totalmente. a poner en un plano de igualdad al pueblo que sufrió un genocidio y que por primera vez en la historia el mismo país que cometió el genocidio vuelve a atacar a ese pueblo, ¿sí? Que al otro le digo, señor Erdogan, ¿qué razones tiene? ¿Qué tienen de malo los armenios para que usted los quiera liquidar? Yo estoy admirado de ese equilibrio que mucha gente quiere poner entre las partes. Para mí es motivo de que me sienta ofendido. No sé qué sienten ustedes.
Sí, completamente. Y peligroso también con los medios de comunicación hoy en día. Por eso, bueno, invitamos también a leer lo que la embajada va difundiendo en las redes sociales. Yo, Rubén, si no te molesta, voy a empezar a leer las preguntas que están en el chat porque hay varias. María Eugenia Cubert pregunta, ¿qué países, además de Turquía, apoyan a Azerbaiyán? Mira, digamos, el apoyo de Azerbaiyán, digamos, lo de Turquía ya es más que un apoyo. Lo de Turquía es prácticamente emprender una campaña conjunta, ¿sí? Pero ellos han utilizado algunos medios, digamos, algunos medios económicos, no se olviden que tienen muchos petrodólares, digamos, entonces logran la neutralidad de algunos países a los cuales ellos les suministran gas y petróleo y le dicen, señores, cállense la boca. A otros los seducen a través de cuestiones religiosas. Fíjense que los armenios nunca han tenido ningún problema con el islamismo o con la religión musulmana, ¿sí? Los armenios fueron asesinados por los turcos no porque eran cristianos, sino que la diferencia religiosa puede haber sido utilizada por la clase política extremista y totalitaria a favor de sus intereses políticos. ¿Me comprenden? Las religiones, ninguna tiene un objetivo criminal, pero que pueden ser usadas, como en el momento que el cristianismo fue utilizado para la Inquisición, ¿sí? Si queremos dar un ejemplo extremo, ¿sí? También hoy el islamismo puede sugerir alianzas y sugerir solidaridades que quizás no se podrían dar fuera de ese ámbito, ¿sí? No sé si, por ejemplo, un país bastante aliado puede ser Pakistán, ¿sí? Pero un país islámico para nada aislado, digamos, que tenga, eh, que esté junto con Azerbaiyán, un país islámico justamente puede ser Irán. Irán es un país casi teocrático, pero que sabe muy bien su rol y que sabe que no tiene que embarrar sus relaciones con un vecino como Armenia, ¿sí? Del cual prácticamente es socioeconómico. No sé si me entienden. Las religiones no son las que establecen esos límites, sino el uso que los políticos, especialmente los tiránicos, hacen de esas religiosas. ¿No? Con respecto a... Sí. A ver. Ahí Juan, Juan Bueno, Sarrafián dice por qué Israel ha tomado una postura anti-armenia. Decir que Israel tiene una postura anti-armenia, no sé, creo que también es una exageración. Israel no tiene una postura anti-armenia. Además, fíjense, hay detalles que nos hacen bastante solidarios. ¿Quién inventó la palabra genocidio? La inventó un judío polaco que se llamaba Rafael Lemkin, ¿sí? Pero él, para inventar esa palabra, no se basó en el genocidio de los judíos por los nazis, se basó en el genocidio armenio, que él lo había estudiado de chico, ¿sí? Y eso produjo también una gran solidaridad. Por ejemplo, hace unos años, la revista anual de la DAIA, que es una revista muy importante que se edita en Buenos Aires, editó 2 artículos de Bahakan Dadrian, que ustedes saben que era el teórico estudioso más importante de la historia del genocidio armenio, y los publicó en esa revista, y eran 2 artículos que cada uno tenía 100 páginas, ¿me entienden? Y era la revista de la DAIA. Y la solidaridad de las instituciones judías, no solo en la Argentina, sino en muchos países del mundo, con el tema armenio y con la condena del genocidio armenio, es muy abierta y muy evidente. Otra cosa es el desempeño de Israel como Estado, que durante mucho tiempo tuvo una alianza estratégica muy importante con Turquía, que aparentemente ya no la tiene, ¿sí?
porque la islamización de Turquía y los sueños islamizantes y de dominación del califato que sigue teniendo Erdogan hacen que Israel hasta vea un peligro en eso, ¿no? Pero hoy todos saben que en el ataque de Azerbaiyán se usaron armamentos israelíes, ¿sí? Lo cual verdaderamente es preocupante. Pero concluir o sacar de eso la conclusión directa de que Israel hoy es anti-Armenia, no sé, me parece que es un poco apresurado y creo que todo este tema debería ser trabajado no solamente por Armenia, que hace muy poco abrió su embajada en Israel, sino por todos los armenios del mundo en cuanto a esclarecer la contradicción que podría haber en que Israel tuviera una posición anti-armenia. Lo que sí sabemos es que Israel como Estado todavía no ha reconocido el genocidio armenio. ¿Me comprenden? Pero bueno, sabemos también que muchas veces en el Parlamento israelí hubo grupos sectoriales políticos muy importantes que querían que se reconociera. Y finalmente no se hizo. Es decir, a veces los problemas internos de los estados, que son los que muchas veces marcan su política, ¿sí? Son a veces insondables, ¿sí? Por ejemplo, en este momento uno diría, a ver, quizás muchos estados donde hay comunidades armenias muy grandes, ¿sí? Y donde no existe ni un turco ni un azerí, también debieran demostrar más firmemente su solidaridad con los armenios y capaz que no lo hacen. Pero bueno, todo requiere trabajo, una labor unificada y que cada uno desde su lugar, que puede ser muy humilde y modesto, pero que todos juntos, en pos de un mismo ideal y sin discusiones estúpidas, ¿sí? Podemos servir a un interés común, ¿no? Juan Carlos pregunta, ¿las reservas de armamentos, hay nuevas provisiones? ¿El papel de Rusia en esto, a pesar de ser parte del... Bueno, el tema, a ver, el tema de Rusia, ustedes saben que Rusia y Armenia son aliados estratégicos. En la frontera armenio-turca está bajo control del ejército, ¿no? Del ejército ruso, por acuerdos con Armenia. Armenia forma parte además del Tratado de Asistencia Militar Recíproca con varios de los estados que integraban la ex Unión Soviética, como por ejemplo Rusia, Belarus, Kazajistán, Armenia. Pero, a ver, fíjense que nosotros vivimos en un país como la Argentina y en una región del mundo como el Cono Sur, donde las posibilidades de conflicto armado son mínimas, ¿sí? Donde muchas veces muchos se cuestionan hasta la existencia de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero Europa, la zona del Cáucaso, son zonas complicadas ya por definición, ¿me entienden? Y los intereses están tomados con, no digamos con pinzas, sino con alfileres que casi no tienen cabeza. ¿Me comprenden? Entonces, por ejemplo, hoy el comercio de armas es un comercio internacional, ya no es un comercio de los estados. No es que un estado le vende armas a otro estado, son los fabricantes de armas que venden armas. ¿Sí? Por supuesto, los fabricantes de armas que venden armas se enriquecen con las guerras. Y son los que menos interés tienen en que las guerras no ocurran. Armenia tiene armamento muy importante, ¿sí? Pero no se olviden que a pesar de que esté mal presentado, esto no es una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, a pesar de que muchos medios lo anuncien equivocadamente, no es así, no es así. Es decir, acá
a ver, así como Turquía produjo un genocidio sobre sus propios, serían ciudadanos, que no eran ciudadanos, sino que eran súbditos del sultán, Azerbaiyán está, digamos, matando a los mismos que ellos dicen que son azerbaiyanos. Si ustedes entienden, yo no lo puedo entender ni aceptar. Así que nosotros tenemos muy buen armamento, eso ténganlo por seguro, pero toda resistencia requiere esfuerzos inconmensurables, ¿no? Bien, ahí Lilian Mardiñán pregunta, como siempre le pregunto, cuando le escucho si tiene algún escrito sobre este tema para poder asimilarlo y transmitirlo continuamente. Miren, esto que yo hablé, solo escribir esto sería, no sé, sería un libro, porque además cuando uno lo escribe tiene que ser mucho más largo, porque uno a veces cuando habla dice cosas que quedan ahí medio sueltas, que llega a aclarar o no, ¿me comprenden? Por ejemplo, veo que alguien, por ejemplo, también la pregunta siguiente que es de Yamgochian, ¿no? De Jorge, donde habla por qué el grupo de Minsk y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa quedan solamente en un exhorto y no son más tajantes. Si ustedes leen los comunicados, son tajantes, pero no hay un ejército para mandar ahí y que pueda enfrentar a los bombardeos de Azerbaiyán, los obuses y los misiles, ¿sí? y ganarle al ejército. La situación es muy compleja. Durante muchos años, Azerbaiyán violó la línea de fuego, ¿sí? La línea de contacto sería. Y durante esos años, Armenia, ¿qué pedía? ¿Por qué no hay un mecanismo de monitoreo de la línea esa para que se sepa que el que viola la tregua no es Armenia, sino que es Azerbaiyán? ¿Sí? Muy bien. La Organización de Seguridad y Cooperación Europea estaba dispuesta a hacerlo. ¿Quién rechaza esa posibilidad? Azerbaiyán. ¿Por qué les parece que puede ser? ¿Cómo califican ustedes a un país que quiere matar gente y que hace unos años recibió con honores de héroe nacional a un oficial de su ejército que participaba junto con oficiales armenios en un curso de la OTAN en Budapest, en Hungría, y aprovechó que un oficial armenio estaba durmiendo, entró en su habitación y lo mató a hachazos mientras dormía? ¿Sí? El matador, ¿sí? Fue Ramil Safarov, y el otro, el pobre que murió, fue Gurgen Margarian, ¿sí? Y después lo felicitaron y lo recibieron como un héroe. Entonces, ¿qué pretenden de esos países? ¿Me entienden? No sé. Además, es lógico que es difícil mantener una guerra a largo plazo, ¿sí? Pero seguramente debe ser mucho más fácil para alguien que tiene turco o habla un turco de Azerbaiyán o un turco de Turquía, porque los dos hablan turco, si bien tienen acento diferente, ¿no? Y en esto, bueno, quizás sea una digresión lo que estoy diciendo, pero es así. Rubén, sigo leyendo. Juan Carlos Mardiñán dice si conoce la participación de kurdos en la defensa en favor de Artsaj. No, pero, a ver, no sé si, a ver, los kurdos siempre tuvieron y tienen mucho respeto por Armenia, porque Armenia era el único país, incluso en la época soviética, donde los kurdos tenían todos los derechos, hasta tenían su radio en kurdo y su diario en kurdo, ¿sí? Cosa que no tenían en ninguno de los países donde vivían millones de kurdos. ¿Me comprenden? Y actualmente hay kurdos que son ciudadanos de Armenia, porque nacieron y crecieron en Armenia, aunque hablen kurdo y hablen armenio además.
como hay también en Armenia yezidíes, y no empecemos a complicar más la situación. Hay muchos que dicen que los yezidíes son kurdos, que no son musulmanes como los kurdos, sino que creen en otras creencias como mazdeístas o zoroastristas de otras épocas, ¿sí? Pero que esos seguramente incluso tienen el yan en el apellido. Y quizás muchos de ellos, así como hay voluntarios armenios, quizás hay soldados también. Los soldados hacen el servicio militar. No tengo el dato exacto, lo que sí sabemos que el mundo mira con espanto, por no decir palabras peores, por la presencia de los mercenarios del ISIS, es decir, del Estado Islámico, que arrasaron las ruinas de Irak, de Siria, y que son parecidos a los talibanes, y que hoy están combatiendo junto con los turcos de Azerbaiyán contra Artsaj y contra Armenia. Digamos, pero esos comunicados de espanto no los dio Armenia. Hay comunicados oficiales de Rusia, comunicados oficiales de Estados Unidos y del Reino Unido. No digamos nada de Francia, donde la gente está alarmada, donde ha habido tantos atentados. Y además, por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido, fíjense sus páginas de las cancillerías, donde aconsejan a sus ciudadanos no viajar a Azerbaiyán por el peligro terrorista. Es decir, el que practica terrorismo se hace fama de terrorismo y paga las consecuencias. Pero fíjense lo que significa los terroristas, que los países árabes se han roto el lomo, bien en criollo, para poder dominarlos, que hoy están luchando a favor de turcos de Turquía y turcos de Azerbaiyán en contra de Armenia, poniendo en peligro a la primera nación cristiana del mundo. ¿Qué hace el mundo cristiano? ¿Ven cómo la religión no tiene mucho que ver? Acá Damián Minakian envía una pregunta, dice, siguiendo las redes noto gran presencia de las embajadas de Azerbaiyán y de Turquía, desde hace 2 días intensificaron las mentiras, por ejemplo en Twitter. ¿No es importante la participación en las redes de nuestra embajada y dar respuesta inmediata a todas estas mentiras? Coincido totalmente. Le agradezco la observación. Luego, bueno, acá Murat dice, está complicada la situación de los armenios en Turquía. Mari dice, si Azerbaiyán no respeta lo que el grupo de Minsk y demás organizaciones dicen, ¿cómo se para todo esto? Yo no lo puedo decir. Generalmente, a ver, la guerra de Yugoslavia, ¿cómo se paró? Con intervención internacional. Las organizaciones internacionales mandaron ejércitos. Y así se crearon un montón de estados nuevos. Ahora, Armenia no puede decidir que se mande ejércitos, sino que es la comunidad internacional la que debe hacerlo. No sé si alguien tiene otra idea, no sé, las ideas son bienvenidas, ¿no? Sí, es complicado. La fuerza se aplaca solo con la fuerza, porque las convicciones para el que emprende una guerra y emprende la muerte de la gente no valen, ¿me entienden? Hay un libro que lo escribió Samantha Power, muchos quizás lo habrán leído, donde los 2 primeros capítulos están dedicados al genocidio armenio, y donde en todo el libro ella hace una trayectoria de la actitud de los Estados Unidos frente a los genocidios, ¿no? Y ella concluye en varios lugares en que cuando hay un genocidio lo que hay que hacer es pararlo, independientemente de lo que uno piense o después pueda hacer. Hay que detenerlo, no hay que dejar matar gente. ¿Sí? Bueno, no sé si las organizaciones internacionales lo deciden, todo se puede. Es cuestión de decisión, de presupuesto y de ejércitos que puedan encomendárselo.
Ahí María Eugenia dice, ¿qué recursos estratégicos tiene esa zona? Y agrega, repudio lo que salió en un diario, bueno, y pone el párrafo ahí de lo que salió, dice, un país cristiano, Armenia, le dice a uno judío, Israel, que deje de vender armas a uno musulmán, Azerbaiyán. Un triángulo curioso que deja ver que cuando se habla de negocios y ventas millonarias de armamento, las cuestiones religiosas o de otra índole quedan en segundo plano. Y bueno, lo que yo decía, que los traficantes de armas y los fabricantes de armas se enriquecen con las guerras. No sé, algo anterior había, no me acuerdo. Sí, los recursos. ¿Qué recursos estratégicos tiene esta zona? Si cuenta con recursos estratégicos. ¿La zona de Karabaj? No es... la zona que quiere recuperar, según ellos, y que usan esa palabra cuando verdaderamente nunca les perteneció. Incluso les digo, yo les di la secuencia de independencia porque primero se independizó Nagorno-Karabaj, después se independizó Azerbaiyán y después Armenia, ¿no? Es una curiosidad que vale la pena recordar. Pero no es una zona particularmente rica, es decir, no hay, por lo menos no conocemos que haya recursos naturales, como por ejemplo pueden ser las fuentes de petróleo del Mar Caspio, ¿no? Pero no es una zona particularmente rica. Además, cuando los armenios la defienden con su propia sangre, no están defendiendo los recursos, sino que están defendiendo una pertenencia. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, está encariñado con su casa, con su vereda, con la cuadra de cuando sale, con el árbol que ve. ¿Cómo se les puede pedir a la gente que durante miles de años estuvo allí que se vaya? Es algo verdaderamente inaceptable e incomprensible que solo en mentes perversas y en dirigentes criminales puede seguir existiendo. Bien, Rubén, y para cerrar esta charla, preguntarte a vos, en lo personal, ¿cómo te atraviesa hoy estar hablando de una amenaza nuevamente de un genocidio? Haciendo de tripas corazón. ¿Me expliqué? Bien criollo, ¿eh? Sí. Estoy muy, pero muy afectado. Dicen que lo disimulo bien. Bien. Bueno, quedan 9 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, los invitamos a escribirla en el chat. Aunque no Si sea una no, pregunta, Rubén, alguno puede tener una aclaración, qué sé yo, no sé, algo que me olvidé, no entiendo. Todos agradecen mucho este espacio, Rubén. ahí están escribiendo, a ver, soy Valeria Cherequian. No sé si va a continuar con el comentario. Valeria, si hay algo que quieras sumar. Me gustaría saber qué piensa de la posibilidad de que los ataques sean para llegar hasta Irán. Los O sea, con ataques, respecto al gasoducto. los ataques turcos azeríes. Sí, No entiendo lo que dice. no sé, no lo tengo incorporado, esa posibilidad no. Miren, Bien. yo hablé bastante, pero no quiere decir que el tema esté agotado. Es decir, seguramente debe haber otras observaciones, otras reflexiones, cosas que me puedo haber olvidado. No sé por qué, como no quería leer para no ceñirme un texto, lo que dije lo dije así porque me fue saliendo, pero quizás, Sí, si puede lo haber hubiera, otras. capaz que veía que no faltaba nada, pero no recuerdo haberme olvidado de algo demasiado importante, pero seguramente me olvidé de muchas cosas. Lo que sí estoy seguro es que hay muchísimo más para
leer, informarse y aprender, porque la historia solo de Artsaj es tan valiosa y tan atrapante que ustedes no se pueden imaginar. Les aseguro que ver cómo esa población pasaron los siglos, ¿no? Y siguen ahí aferrados a la tierra, y si ellos se imaginan que ni Armenia sería Armenia por nosotros, ni Artsaj sería armenio por nosotros. Es decir, eso es armenio porque la gente quedó aferrada a la tierra. ¿Me entiende? Porque sin tierra no hay nación que valga, y sin nación no hay tierra que valga. Así que está muy claro. Bueno, Rubén, en el chat no hay más que comentarios positivos y de gracias por lo que expresaste, por lo que aclaraste, por lo que aportaste. No sé si Juan, Danielian, querés hacer algunas palabras de cierre. Quedan, aclaro, 6 minutitos para cerrar y saludar. Yo solamente quiero decir 3 cosas. Primero, agradecerle a Rubén Mosián, nos ha dado una clase magistral, nos ha enseñado a muchos a ver esto de otra manera, de haber comprendido más la historia, porque a veces hablamos y no conocemos en profundidad la historia, ni nos relataron como lo relataste vos. Y agradecer también a los miembros de mi comisión que tuvieron la iniciativa de hacer esto. Les agradezco mucho, y además a los participantes. Estoy muy halagado de la cantidad de gente que se ha interesado por esto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sumo, perdón, las palabras del vicepresidente de la colectividad, Diran Yusufian, que dice que está muy agradecido también, Rubén, hacia vos que está acá escuchando conectado, pero con el micrófono silenciado. Sí, Rubén, perdón. Yo lo que quería, primero, agradecer la idea, porque, digamos, que todo aprendizaje parte de una humildad. Es decir, uno tiene, bueno, esto no es invento mío, ¿no? Pero Sócrates ya lo dijo, ¿no? Que solo sabía que no sabía nada, pero sin llegar a ese extremo, digamos, todo aprendizaje depende de la cota de humildad que uno ponga para ir aceptando conocimientos, ¿sí? Y me parece que la primera demostración de humildad fue de Juan Danielian y de los organizadores por decidir hacer algo, ¿sí?, para esclarecer cosas que quizás las tenemos medio ahí difusas. ¿Está claro? Segundo, me pareció, y eso sí se lo agradezco, que se haya dirigido a la embajada. Tercero, agradezco a la embajadora que me designó a mí. Y cuarto, les agradezco a todos porque me aguantaron. Qué sé yo, otra cosa no. Sinceramente, muy agradecido. Muchas gracias a vos, realmente fue un lujo y un privilegio escucharte. Como vuelvo a decirte, me parece que nos vamos armados para dar batalla desde el discurso también en este conflicto. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Cortamos y contarles que nosotros a partir de mañana, desde la colectividad armenia de Rosario, desde el Instagram, vamos a hacer charlas en vivo. Mañana a las 19 hay una charla en vivo con la profesora Rosita Yusufian y Yara Yusufian de nuestra colectividad, para seguir charlando del tema desde otras perspectivas, así que los esperamos en el vivo de Instagram también. Y bueno, de nuevo, muchas gracias Rubén, muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego.